Saludos amigos de Tambo Portoviejo, gracias por la invitación que hicieran al Club de Lectura El Quijote de Manta para hacer esta aportación en una solicitud que ustedes hicieron acerca de la relación de textos, de literatura, de libros que han sido llevados a la pantalla. Mi nombre es Mauro Carrero. Soy docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Soy miembro del Club de Lectura El Quijote. Y al respecto, para iniciar la opinión o la disertación acerca de la relación satánica o amorosa entre textos literarios y cine, en primer lugar me gustaría hacer un comentario que es el hecho de el encuentro de ficciones. El encuentro de ficciones es aquel proceso en el que nosotros y la humanidad ha practicado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver precisamente con la relación entre literatura y cine. Desde el mismo nacimiento de esa relación, que no se circunscribe al fenómeno de la modernidad del cine, sino que incluso tuvo expresiones en diferentes épocas a través de los diferentes íconos, es decir, las palabras de las Sagradas Escrituras, ya sean de los textos judeocristianos o coránicos o de cualquier otro texto religioso, siempre buscaron los artistas de la época, los artesanos, de llevar esos textos a imágenes. Y podemos entonces encontrar, por ejemplo, imágenes que intentan reflejar la magnificencia de lo escrito en aquellas literaturas, es decir, a textos religiosos que intentaban de alguna manera expresarse a través de los artistas, expresar en imágenes la majestuosidad de lo planteado en los textos literarios. Ese fenómeno sigue ocurriendo y al aparecer, por supuesto, el cine como fenómeno de la modernidad, eso también tiene una expresión. En este caso me gustaría hablar de un importante escritor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un escritor danés, Henrik Pontoppidan, es su nombre, Henrik Pontoppidan, un dinamarqués que gana el premio Nobel en 1917 por la calidad novelística de sus obras. Una de estas obras que forma parte de lo galardonado es Pedro el Afortunado. Pedro el Afortunado refleja definitivamente una época. Una de las principales críticas positivas que tiene este autor es que logra reflejar en su novela un cuadro muy significativo del proceso de transformación y crisis cultural que vive Europa y en particular Dinamarca con todo el proceso de la revolución industrial, es decir, todos los cambios que se vienen generando en la sociedad danesa y que de alguna manera, por supuesto, la población y sus gentes se ven en ese proceso de crisis, de paso de una situación a otra. En este sentido me refiero precisamente a ese paso al proceso de modernidad. Pedro el Afortunado refleja todo ese proceso de cambio y se visualiza en la complejidad de sus personajes. Narra como un joven nacido en una provincia de Dinamarca se contrapone a los pensamientos de su época y sobre todo de su origen, que es un origen religioso, hijo de un sacerdote protestante. Se contrapone a las ideas ortodoxas y, digamos, conservadoras de ese pensamiento religioso, que también es un pensamiento de tipo social, hacia lo novedoso, hacia lo nuevo, hacia
hacia ese mundo que está surgiendo, que sería simplemente el preámbulo de ese proceso de crisis de identidad del hombre moderno, es decir, de cómo el hombre en la modernidad y sobre todo en nuestros tiempos se adecúa a esos grandes cambios tecnológicos. Por supuesto que en esta novela hay una dinámica que refleja todo ese mundo de contradicciones de la población y sobre todo transmitido a partir de este joven. Luego ocurre que para el año 2018 Netflix hace una película que se llama Pedro el Afortunado, basado en la novela de Henry Pontoppidan. Esta novela o esta película llevada al cine tuvo grandes críticas, muy buenas críticas, y fue nominada a muchos premios muy importantes. En este sentido, el haber leído la novela y haber visto la película me lleva precisamente a la primera reflexión. Creo que es una pretensión de nosotros los consumidores de la literatura y del cine digamos, muy cortantes y muy tajantes en querer que la obra cinematográfica exprese exactamente lo planteado en la obra escrita, en la obra literaria, en virtud de que en la obra literaria la búsqueda de su autor es llevar al lector a un conjunto de sentimientos, de emociones a través de la palabra. Y por supuesto la propuesta descriptiva de eventos, acontecimientos, sentimientos, etcétera, tiene que estar cargada de una gran cantidad de imágenes escritas que puedan llevar a uno como lector a contener o a tener esos sentimientos, cosa que no ocurre en la pantalla, porque en la pantalla se plantea precisamente que esas imágenes están allí, que queda de parte de la pertinencia del observador lograr ver esos detalles. También tenemos que hacer otra salvedad. Muchas obras cinematográficas plantean desde su inicio que están inspiradas en una obra literaria, pero que no necesariamente se circunscriben específicamente a la obra literaria en toda su expresión, sino que, como bien lo dicen, están basadas en esas historias. De alguna manera intentan ubicar el texto en la época en la que se realiza la obra cinematográfica. No es el caso de Pedro el Afortunado. El caso de Pedro el Afortunado es que esta película del 2018 es una película de época, es una película que se ambienta en la Dinamarca de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en todo su esplendor, y van mostrando en las secuencias hechos que están, por supuesto, muy ceñidos a la obra literaria. Por supuesto que con sus deficiencias, o no sé si decir deficiencias, pero hay una muy buena adaptación entre esta obra y su expresión cinematográfica que prácticamente vemos que ocurre un siglo después. Es decir, esta novela fue escrita entre 1898 y 1904 y la película sale en el 2018. Estamos hablando de más de un siglo, creo que 102 años o algo por el estilo. Sin embargo, al ver esta obra fílmica, definitivamente como lector y como también cinéfilo, quiero plantear que hay una gran concatenación entre
entre ambos productos. En definitiva, siempre existirá la controversia acerca de si pierde o no pierde calidad la obra literaria cuando es llevada al cine, o si algunas propuestas cinematográficas han logrado expresar en su totalidad a la obra literaria. Unos dirán que es mejor leer el libro y otros dirán que es mejor ver la película. Yo soy de la opinión que hay que disfrutar la novela en su esplendor, y hay que disfrutar la producción cinematográfica basada en esa novela también en todo su esplendor, porque son dos propuestas artísticas que son diferentes. En tanto que su estructura es diferente, y por supuesto, además de que su estructura es diferente, los conceptos estéticos que se manejan en cada una de sus manifestaciones también son diferentes. Por una parte, la jugada, la majestuosidad de la obra literaria se ubica en la capacidad narrativa de contar la historia del escritor, del autor, y en el caso del cine de expresar a través de las imágenes y el juego de los sonidos, el juego de las luces, llevar al cinéfilo o al que es expectante de la propuesta cinematográfica a tener esos mismos sentimientos, o aproximarse a esos sentimientos que se hacen en la propuesta cinematográfica. Entonces, creo que hay que disfrutar el arte en sus diferentes manifestaciones, y por supuesto ser también promotores de que otras personas también se acerquen al arte también en sus diferentes manifestaciones. Muchas gracias, compañeros que nos han hecho esta invitación, y de parte del Club de Lectura El Quijote, un abrazo fraterno en todo momento y mucho trabajo en la labor que venimos desempeñando por aportar un granito de arena en el quehacer cultural de Manabí y del Ecuador.